¿Cómo estás, pastor? ¿Qué tal Muy tu bien, día? muy bien aquí. Después de un día muy ajetreado, hoy tuvimos reunión en la iglesia. Estuvimos ahí transmitiendo y también pues en la mañana con reuniones, actividades, pero todo bien. Bendito Dios. Qué gusto, qué gusto. Pues vamos a lo que te traje. Yo sé que ya ha sido un día pesado, cansado, pero quiero platicar contigo y quiero presentarte. Estoy con el pastor Omar Hernández. Un gustazo Gracias, estar con hermano. el pastor de Centro Cristiano Amigos en Guadalajara. Un Es correcto, ahí privilegio estamos sirviendo. Un privilegio tenerte por aquí, Omar. Un gustazo. Te comentaba el día de ayer, Omar es el primer enfoque, es el primer contacto que tenemos con la familia Trigo y Miel. Ok, Sin siquiera saber por dónde íbamos o hacia dónde íbamos, Omar llega y es el parteaguas de esta historia ahora como Trigo y Miel Pachuca, así pero, es. pero también hoy es el parteaguas de esto que estamos iniciando, conociéndonos en familia, Oh, conociendo a gloria a la Dios. familia Trigo y Miel. Y eso me encanta, Omar. Eres una Gloria a Dios, pues qué padre. Me da mucho gusto estar contigo una vez más, mi querido Saúl. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta y pues bueno, aprecio mucho que te estés tomando el tiempo también y que estés invirtiendo de ti y de tu tiempo para poder bendecir a tu iglesia. Te mando un fuerte abrazo a tu iglesia, Trigo y Miel Pachuca. Les amamos, les bendecimos y bueno, somos familia, ¿no? Es el eslogan de Trigo y Miel. Somos amén. familia y es lo que somos realmente. Amén, somos familia y un gusto tenerte aquí, Omar. Yo sé que Dios está haciendo cosas buenas. ¿Quién es Omar? Platícanos un minutito. ¿Quién es Omar Hernández? ¿Cuánto tiempo tiene en el ministerio? ¿Qué otras actividades tiene? Sé que es un excelente músico, compositor. Platícanos un poquito acerca de ti, Omar. Excelente. Bueno, me nací en la ciudad de Puebla hace ya algunos ayeres, pero toda mi vida he vivido prácticamente en Guadalajara. Mis padres me trajeron a la edad de 5 años y bueno, desde entonces empecé a hacer mi vida aquí en Guadalajara. Conocí al Señor Jesús, a Cristo en una iglesia nazarena aquí en Guadalajara, pero no me congregué ahí. Me fui a otra iglesia en donde comencé a desarrollar el ministerio. Sentimos el llamado de parte de Dios. Te soy honesto, mi querido Saúl, yo nunca quise ser pastor. Yo siempre quise servirle, pero lo que menos quería era ser pastor, créemelo, ¿no? Entonces nos preparamos, mi esposa y yo estudiamos el seminario, el Instituto Bíblico, eh, estudiamos también en música en la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara, y bueno, pues ya tenemos, fuimos pastores ordenados en el 2004, en el 2006 nos envían a atender la iglesia, la obra que actualmente estamos pastoreando y precisamente el día de hoy celebramos nuestro 14º aniversario en la iglesia, mi Ah, querido Saúl. Hoy venimos de ahí, bueno, lo hicimos por Zoom, una transmisión muy sencilla, nada más no quisimos dejar pasar la fecha tan importante, entonces 14 años pastoreando la iglesia Centro Cristiano Amigos, pero desde el año 2000, Saúl, yo decidí tomar un paso de fe y decidí servir al Señor de tiempo completo. Nadie me invitó a un ministerio, nadie me llamó a una iglesia a trabajar. Simple y sencillamente sentí el llamado de mi corazón de servir a Dios y la manera en cómo empecé fue haciendo lo que sabía hacer, que era la música. Entonces, y me empecé a involucrar, entrenando equipos de alabanza y adoración, levantando ministerios en diferentes iglesias, y fue como empecé el ministerio en el año 2000. Entonces ya tengo 20 años sirviendo al Señor de tiempo completo. Y te puedo decir, mi querido Saúl, que ha sido la aventura más impresionante en mi vida y Dios ha sido fiel, porque en estos 20 años, créeme lo que nunca nos ha hecho falta nada. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues estudié una licenciatura en Estados Unidos, un campus aquí en Guadalajara, Christian University of California, y actualmente, bueno, pues estamos trabajando en 8 campus que tenemos, 8 iglesias que estamos abrazando, más la nuestra. Tenemos también ahí, estamos abrazando ministerios en África, ahorita un ministerio grande en África que se está extendiendo y bueno, pues vamos hacia lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. amén. No sé cómo ves. No, perfecto. Qué gusto. Mucha obra, mucho trabajo y Dios ha depositado muchas cosas en tus manos. Yo te admiro
mucho. Para mí es una de las personas más sabias, pero también más sencillas que conozco. Parece un Me privilegio honran tus poder palabras. platicar contigo y creo que siempre que he hablado contigo hemos recibido mucha bendición, mucha, mucha Gracias. bendición. Pero Me honran tus palabras. yo quiero preguntarte, Omar, ¿hay alguna palabra bíblica, texto que te sostenga en tiempo de angustia? Creo que todos los ministros, todos los líderes, todos los cristianos, hay una palabra y un canto que nos identifica. Eh, Eh, Platícame. Bien, una palabra. Fíjate que la primer Biblia que yo recibí me la regaló mi padre precisamente el día que le entregué mi vida a Cristo. Es Wow. una historia larga, porque mis padres se divorcian cuando yo tenía 10 años. Yo conocí a Cristo ya con la casa paterna destruida. Vengo de vacaciones o estoy aquí con mi papá y me lleva a una iglesia. Él también le entrega su vida a Cristo, ahí conozco al Señor. Y él me regala una Biblia, Saúl. Y el primer texto que me aprendo de memoria de mi padre, digo, antes mi mamá me enseñaba textos y eso, pero el primer texto fue precisamente Josué capítulo 1, verso de 7 al 9, pero especialmente el verso 8. El verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese texto, Saúl, entre muchos otros, obviamente ese fue como mi ancla, fue como que la base de mi vida, además de que mi padre fue quien me lo escribió y para mí tuvo mucho, mucho significado, mucho sentido. Y ese texto ha sido una bandera para mí. Hay muchos otros, hay muchas otras palabras. El Salmo capítulo 1 es indiscutiblemente una bandera también para mí, un texto Claro. base. Como adorador, Saúl, yo te puedo decir, el libro de los Salmos es uno de mis libros favoritos porque veo el corazón de un adorador como el rey David, que además era un guerrero, y yo creo, Saúl, creo con todo mi corazón que la adoración es la mejor manera de hacerle guerra al diablo. La adoración es la mejor arma de guerra espiritual. Entonces, bueno, porque tiene que ver con intimidad, tiene que ver con conectarte con el corazón de Dios. Entonces, ese es como que mi pasaje, uno de mis pasajes ancla para mi vida. ¿Y qué canto? Bueno, hace unos años el Señor me regaló un canto que escribí en un momento difícil. Eh, Estábamos atravesando una situación de escasez en el año 93, en la devaluación, 93, 94 más o Sí, menos. sí. Yo ya estaba casado y ya tenía mi primer hijo y no teníamos para leche ni pañales y estaba en una situación tremenda en mi casa, con mi esposa, con mi hijo. Entonces yo ese día recuerdo que salí de la casa después de haber llegado del trabajo, salí de la casa a la calle orando al Señor, clamándole por encontrarme una moneda en el piso para ir a comprarle leche y pañales a mi hijo. Y cuando salí, literalmente, Saúl, salí mirando al piso buscando una moneda. O sea, es la situación terrible, una situación muy, muy, muy triste que he vivido en mi vida y recorrí toda mi colonia, no encontré nada, me sentí tan mal porque no tenía dinero, regresé a la casa. Yo iba orando y llorando en la calle, o sea, buscando, pidiéndole al Señor que me regalara unas monedas, un billete o lo que sea. Ya en el pasado había ocurrido, ya en el pasado a mí me había pasado, Dios me había regalado dinero, así como no te imaginas. Y en esa ocasión yo pensaba que iba a actuar de la misma manera. Tenemos esa típica costumbre de hacer de momentos de Dios, costumbres de Dios, ¿no? Por eso es que Dios actúa de diferentes maneras y yo lo entiendo porque Él quiere que le busquemos siempre, porque no va a ser la misma regla todo el tiempo. Entonces, bueno, uh, resulta que no encontré nada, llegué todo frustrado a mi casa, triste. Cuando llego, me encuentro con la sorpresa de que alguien había llevado a la casa despensa y provisión. Alguien había tocado la puerta de la casa y había llevado pañales, leche. Entonces me quedé tan quebrantado, Saúl, tan quebrantado que me metí a mi recámara y lo único que hice fue agradecer a Dios y en ese momento de agradecimiento surgió un canto que lo tenemos grabado en uno de nuestros discos. No sé si una vez fui a presentarlo en tu iglesia, no recuerdo, creo que nada más fui yo, ¿verdad? A predicar, pero Sí. bueno. Y sabes, y ese canto es uno de mis favoritos, aparte de que Dios me lo inspiró, se llama Como un niño, el canto se llama Como un niño y habla precisamente de eso, ¿no? La parte del coro dice, nada me quitará el gozo de tu amor. Aunque mi mundo alrededor parezca sucumbir,
yo quiero habitar en tu santo lugar y en tu presencia y como un niño en ti confiar. Entonces ese es Amén. básicamente el coro de la canción y bueno, ese es uno de mis cantos, ¿no? Pudiéramos hablar de más, pero bueno, ese Dios me lo inspiró a mí y es uno de mis favoritos. Wow, qué precioso y qué hermoso conocer parte de tu corazón. Hay cosas y situaciones que pasamos los líderes, los pastores, que a veces nadie conoce Sí, y que a sí. veces nadie conoce. A veces ya nos ven en el púlpito ministrando con el gozo del Señor la palabra, pero no saben las batallas que vivimos tiempo atrás para poder estar en Así ese lugar. es. Yo te agradezco que Sí, abras tu corazón y nos gracias. compartas esto que yo sé que es muy íntimo y de mucha bendición para nosotros el Gracias. conocerte, el Gracias. saber de ti. Ahora, Omar, ¿cómo estás pasando este tiempo? Estamos viviendo un tiempo de pandemia a nivel global, estamos viviendo cosas difíciles, tal vez situaciones de funciones cerca de nosotros o alrededor de nosotros o en nuestra ciudad, pero ¿cómo lo estás viviendo tú, tu familia, tu esposa, tus hijos y obviamente la iglesia? Bien, qué bueno que lo preguntas. Bueno, de entrada lo estamos viviendo como es, como va. O sea, no podemos negar la realidad. Esto también, Saúl, nos tiene que ayudar a sostenernos de la palabra de Dios y anclarnos en la fe. Amén. Sabes, una cosa, algo que aprendí es que la fe no niega la realidad, pero tampoco se sujeta a ella. ¿Qué significa esto? La fe no nos lleva a ser imprudentes. La fe no nos tiene que llevar a ser consecuentes con toda la gente y permitir que haya un caos o un desastre. No, la fe nos lleva a creer que Dios nos guarda, pero también nosotros hacemos nuestra parte. Y mira, precisamente el día de hoy recibí una llamada de uno de los directivos del Centro Médico de Occidente aquí en la ciudad de Guadalajara y me habló y me dijo, pastor, tengo que decirte esto, estamos entrando a niveles realmente alarmantes de contagios en nuestro estado. Entonces quiero pedirte, por favor, que animes a la iglesia, a que extremen precauciones, a que se cuiden. Y bueno, me estuvo dando ya ahí las cifras. Este día el gobernador anunció que ayer hubo más de 380 personas contagiadas ya confirmadas. Entonces, el número de defunciones está creciendo. Pero ¿cómo lo estamos llevando, Saúl? Lo estamos llevando con tranquilidad, con paz, pero también estamos poniendo de nuestra parte. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, de entrada, lo primero es no entrando en pánico. No estamos causando ni infundiendo temor a la iglesia. Al contrario, les estamos predicando fe, les estamos predicando esperanza, les estamos predicando la palabra de Dios, pero también les estamos advirtiendo y pidiendo que sean muy cuidadosos. Como iglesia, obviamente ha habido pues una baja en muchas cosas, ¿no? Definitivamente yo te comentaba que tengo preocupación por 4 tipos de personas, ¿no? Las personas que estamos alcanzando, la gente nueva que está día a día con nuestras transmisiones recibiendo a Cristo por el mensaje, la gente que está desanimada, que está triste, que está en situación desesperante, la gente que ya se nos fue y la gente que está todavía firme con nosotros. Entonces, son 4 tipos de personas con las que estamos. Ahorita mi interés es cuidar y ver cómo estamos, ¿no? Te platicaba sobre la gente nueva que estamos abrazando. Sí, Bueno, estamos desarrollando un trabajo de invitar a las personas que reciben a Cristo que nos manden sus datos, su dirección, su teléfono, porque queremos hacerles llegar un paquete en donde viene una Biblia, un Nuevo Testamento, viene un disco con una bienvenida de mi parte y de mi esposa, y además viene también las canciones de nuestros discos de alabanza y un mensaje, ¿no? Entonces, y también llevamos folletería, unas plumas, unas pulseritas, o sea, son souvenirs para que la gente sepa pues que cuenta con nosotros y es un regalo, ¿no? Entonces, les estamos animando con eso, Saúl, de que nos manden sus datos si es la primera vez que reciben a Cristo. Y bueno, estamos caminando, estamos en la marcha, estamos haciendo reuniones por Zoom, estamos con Telegram, en un chat de toda la iglesia, todos los días les mandamos un devocional a la iglesia, todos los días hay contacto con los hogares de amistad, que son las células. Entonces, pues bueno, yo veo que la iglesia se ha unido, Saúl, veo que la iglesia está trabajando
Hoy lanzamos el reto del reloj de oración 24/7 y ya tenemos a más de 20 familias inscritas para estar orando las 24 horas del día, por lo menos 15 días, que es lo que nos dijeron las autoridades, que el pico de contagio se va a elevar en nuestro estado. Entonces, vamos a meternos a interceder como nunca antes en nuestra historia como iglesia, Saúl. Y yo esto lo puedo ver como una buena oportunidad de conectarnos más con el Señor. Creo que lo veo, Dios está abriendo la puerta para que podamos buscarle con todo nuestro corazón. Entonces, ¿cómo la estamos pasando, Saúl? Resguardados en casa, haciendo actividades desde la sala, desde la terraza de la casa, pero ministrando a la gente. No dejamos de trabajar. Yo creo que estás de acuerdo conmigo en que el trabajo se ha multiplicado, Saúl. Hoy Sí. tenemos reuniones de a 3, 4 reuniones por Zoom por día, ¿no? Además de las predicaciones y todo lo demás. Entonces, así la estamos viviendo, pero bendito Dios, tenemos un buen equipo que nos apoya para todo esto. Gloria a Dios. A muchos nos toma por sorpresa una situación así de cerrar las iglesias y pues no estábamos preparados para transmitir, para hacerlo pues, de una forma profesional o medio profesional, pero yo creo que hemos ido avanzando sobre la marcha. Yo veo que tú has trabajado mucho y veo tus transmisiones preciosas. Con un buen trabajo, yo creo que tienes un equipo muy, muy fuerte. ¿Qué tan complicado les está siendo el transmitir y el editar tal vez para que salga de la mejor calidad? Fíjate, Saúl, que nosotros tenemos desde hace más de 8 años invirtiendo en equipo de video, porque vimos desde siempre la necesidad de poder ministrar a la gente con las grabaciones. Anteriormente, yo no sé si tú te acuerdas, pero antes se grababan las conferencias en cassette, ¿te acuerdas? Sí, Y se cómo no. vendían, ¿no? De la iglesia donde yo salí, no sé si te acuerdas que se compra la conferencia, o íbamos a los Trigo Family, por ejemplo, y estaban los DVDs y estaban los CDs. Sí, Y todo eso, yo me acuerdo que nosotros ya lo habíamos implementado en la iglesia, pero conforme fue avanzando, fuimos viendo la necesidad de transicionar a comprar equipo profesional. Entonces, Saúl, todo lo que tenemos ahorita manejamos cámaras Full HD y son 4 cámaras las que tenemos con un sistema de switcher. Y bueno, literalmente Dios me trajo el equipo, Saúl. La gente, el encargado de nuestro sistema de multimedia, pues él tenía un canal de televisión antes, tenía un programa de televisión, entonces, pues Dios lo mandó con nosotros y él es el que está encargado. Él literalmente saca la chamba. Honestamente, si me lo preguntas, ya estábamos acostumbrados a transmitir, porque ya lo habíamos venido haciendo desde hace 6, 8 años. No honestamente, y lo digo muy cuidadoso, pero no nos ha costado mucho trabajo, porque ya lo estábamos haciendo. claro. En cuanto al audio, bueno, también Dios nos proveyó de gente excelente. Nuestros directores de alabanza pues son profesionales en el audio. Entonces, Dios nos regaló el equipo, Saúl, literalmente. Dios puso a la gente indicada. Entonces, yo doy gracias a Dios por eso. Y yo veo que muchos pastores están pasando dificultades. Hace 2 meses atrás, yo, junto con mi equipo de multimedia, organizamos un taller para los pastores en nuestra ciudad, para enseñarles cómo tener buenas transmisiones con sus celulares. Solamente con un celular y con una buena conexión de audio pueden tener buenas transmisiones de calidad. Entonces, nuestro ingeniero de multimedia le pedí que viniera y tuvimos una reunión, eran como 100 pastores a los que les dimos una capacitación gratuita y bueno, pudimos servirles de esa manera. Y actualmente pastores nos están hablando y estamos apoyando a varios pastores de nuestra ciudad, de Aguascalientes, de la Ciudad de México, porque bueno, como tú lo has visto nuestras transmisiones y bueno, tienen una calidad, un formato de televisión y hemos ayudado a varios pastores. Entonces es nuestro placer poder servirles y ayudarles. Wow, gloria a Dios, qué bueno, se nota el trabajo y cómo Dios los fue preparando
para este tiempo, como dice la palabra, para este tiempo nos tiene Sí, el Señor aquí y realmente así lo creemos. En sí, nuestro caso es un poco, Dios trajo a mis hijos, a la iglesia nuevamente, muchos jóvenes a trabajar y ellos que entienden más de todas estas situaciones. Yo soy de la época de los cassettes, sí, entonces sí. este tiempo para nosotros de lo digital es un poco complicado, pero los chicos lo han sacado muy bien y hoy podemos estar yendo a otros proyectos. Qué Bendito Dios. bendición, Omar, qué gusto. Quiero que me compartas algo, me encantó algo que escuché de ti acerca de los proyectos que tienes a futuro. Porque esto va a pasar a fin de cuentas. Dice, es claro en la palabra de Dios y Dios nos va a llevar a más. ¿Cómo vamos a Así salir es. de este tiempo y qué tienes a futuro para la iglesia? Mira, Saúl, estamos orando, pidiéndole dirección al Señor para ver qué es lo que Él nos marca, la pauta que nos marca. Yo te platicaba, Sí, en una charla que tuvimos, te platiqué que antes de que la pandemia fuera declarada, estábamos preparándonos para ampliar nuestro auditorio. Actualmente tenemos un auditorio en donde sentamos a 300 personas y yo lo estaba proyectando para 500 personas. Entonces llegó la pandemia y eso se detuvo. Obviamente llega la pandemia, hay recorte en la economía y bueno, hasta ahorita te puedo decir, Dios ha sido fiel, ha provisto todos los gastos, no hemos quedado mal con nadie. Sin embargo, ya no es la misma entrada que teníamos anteriormente. Entonces, tuve que orar y pedirle consejo a mi esposa, a mi pastor. Y bueno, el consejo es, espera un poco, espera un momento a ver qué viene más adelante, porque no sabemos cómo se presente, cómo esté la reactivación económica, que dicho sea de paso, pues es como un tren, Saúl, cuando tú lo frenas, cuando un tren que viene encarrerado, viene tomando carrera y de pronto se frena, entonces los vagones que vienen hasta atrás son los primeros que se descarrilan y si fue muy brusco el impacto o el frenón, hasta la máquina se puede llegar a descarrilar. Entonces, para volver a poner en los rieles y para volver a agarrar fuerza, hablando económicamente en el país, esto va a tardar mucho, va a costar sí, mucho trabajo. Entonces tenemos que ser muy sabios, pero yo creo que voy a empezar, Saúl, voy a empezar con la remodelación, con la ayuda de Dios, porque mi intención es abrir, cuando abramos la iglesia, ahorita no tengo prisa. Si tú me preguntas, ¿cuándo piensan abrir? Mira, ya el gobierno nos extendió aquí en el estado de Jalisco, porque acuérdate que es diferente, cada entidad federativa se maneja de una manera exacto. diferente. Y como te platicaba, nuestro gobernador aquí en Jalisco tiene pleito con el presidente de la República. Entonces, una cosa dice el gobernador, otra cosa dice el gobierno federal. Y bueno, pues estamos en esa disyuntiva, a quién hacerle caso, ¿no? A veces nos conviene más hacerle caso al federal y no al estatal, pero bueno, entonces no tenemos prisa por abrir, Saúl. Vamos a seguir trabajando con la iglesia en línea. Yo creo que esto llegó para quedarse, Saúl. Y eso es importante, Saúl. El pastor que no entiende esto, el pastor que no entiende que la iglesia en línea ha llegado para quedarse, pero no debemos de perder de vista la iglesia presencial, la iglesia local. Entonces, ahora tendremos que partirnos en dos y ver la manera de cómo ministrar perfectamente a las dos iglesias. Hay gente que definitivamente ya no va a volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya vio que también puede recibir a través de Internet, de una manera impersonal, de una manera no tan comprometida, pero está recibiendo palabra. Sí, Yo quisiera invitar a todos los que están viendo, los que llegarán a ver este video, que no consideremos a la gente de Internet o a la gente detrás de nuestras pantallas o a la gente detrás de nuestras cámaras, no los consideremos como gente de segunda o como miembros de segunda. No, porque como quiera que sea, Saúl, están escuchando el mensaje del reino. Entonces vamos a tomarlos en cuenta, vamos a pensar también en ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a seguir con las transmisiones en línea, aunado con las transmisiones, con las reuniones presenciales, pero con la ampliación de nuestro proyecto, de nuestro auditorio, entonces tendremos ya 500 personas con la ayuda de Dios y entonces podremos abrir más reuniones. Yo creo que aquí la clave, Saúl, es trabajar con los equipos. Creo que sí, el fundamento es trabajar con nuestro liderazgo. Si el liderazgo toma la visión que Dios te dio a ti como pastor, la iglesia va a funcionar.
Yo creo que tú y yo, como líderes, pastor, como líderes, Saúl, tú y yo, nuestra principal responsabilidad es escuchar de parte de Dios cuál es la dirección que tenemos para la iglesia. Y entonces esa dirección darla correctamente a nuestra gente para que ellos a su vez puedan darla a la iglesia. Entonces, esa va a ser la clave y ese es el reto que tenemos ahora tú y yo como pastores, Saúl. Poder bajar bien la visión y llevar a la iglesia al siguiente nivel. Amén. Creo que es muy importante lo que estás comentando, porque creo que no teníamos pensado el ahora pastorear dos iglesias, una presencial y una en línea. Y tenemos Ujú. que buscar la sabiduría de parte de Dios para poderlo hacer, porque realmente estábamos acostumbrados a hacer iglesia de forma presencial. Y Sí, era sí, hasta automático muchas veces, ¿no? Sabíamos lo que teníamos que hacer, los programas los teníamos más que grabados en la mente, en el corazón, en las paredes, en todos lados. Pero ahora, con esta nueva forma de hacer iglesia, pues estamos trabajando al doble, pero también pensando cómo vamos a regresar, cuáles van a ser las nuevas alternativas para regresar y obviamente mantener ahora la iglesia en línea. Muy importante lo que dijiste, la gente que nos va ahora a seguir o que va a seguir a Cristo por medio de las sí. redes, por medio del online, no van a ser de segunda, van a ser hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, con Correcto. una decisión firme de seguir a Cristo, pero es lo que les tocó. Es correcto. Es Sí, lo que les tocó seguir en este sí, momento. sí. Para Wow. ellos esto es normal, ¿no? Para ellos esto es lo normal, es lo que conocen y bueno, pues vamos a ministrarles, Saúl. Y que Dios nos dé sabiduría para poder ministrarles, para poder servirles de manera online. Aleluya, qué tremendo. Yo sé que tú tienes un mensaje para la familia Trigo y Miel Pachuca, para Trigo Family. Yo sé que Dios te habla de una forma maravillosa y quisiera que nos compartieras algo de tu corazón, Omar, para todos los que te van a escuchar y para tantas personas que ahora podemos alcanzar por este medio. Bien, gracias. Agradezco una vez más la oportunidad que me das a ti y a todo tu staff. Y bueno, bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia. Y pensando precisamente en eso, Saúl, pensando en la crisis que como iglesia, como individuos, como familia estamos atravesando, ¿qué palabra compartir a la iglesia en este momento? Y bueno, Dios me llevó a un pasaje de la Escritura, una historia que tú conoces perfectamente, la historia de Daniel. Daniel, un hombre, un príncipe del pueblo de Israel, llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y dice la palabra de Dios que entonces Daniel era uno de los sabios, era un hombre que fue hallado 10 veces más inteligente que el resto de sus compañeros. Pero en el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos la historia de cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño muy perturbador. Todos conocemos la historia y si no, yo quiero invitar a tu gente a que lea el capítulo 2 del libro de Daniel. No lo vamos a leer todo, lo voy a resumir porque quiero ser bien breve y quiero ser bien directo. Quiero enseñar o quiero compartir contigo cuatro maneras o cuatro herramientas que Daniel utilizó para poder enfrentar una crisis. La crisis que vivió, una crisis que estaba atentando en contra de su vida, como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La crisis que está atentando en contra de nuestra salud, de nuestra economía, una crisis que, bueno, debemos de afrontar. Entonces, el texto base que podemos encontrar es el capítulo 12, el capítulo 2, verso 12, dice, cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. El rey había soñado un sueño, se despertó y no sabía qué había soñado, pero estaba tan consternado, estaba tan afligido por el sueño, que quería saber qué había soñado y qué significaba. Y dice la Biblia que pues nadie le pudo dar respuesta, ningún sabio, ningún mago le pudo dar respuesta. Él entonces enojado les dice, bueno, si ustedes no me dicen qué soñé y lo que significa, entonces los voy a mandar a matar a todos los sabios, todos los magos, todos los entendidos van a morir porque ustedes no me pueden dar respuesta. Obviamente Nabucodonosor estaba pidiendo algo imposible, algo que era jamás nadie había pedido una locura como esta. Entonces, esto fue lo que sucedió, esta es la antesala, y como Daniel era uno de los sabios que vivía en ese lugar, en Babilonia, entonces a Daniel también le tocaba morir por causa del edicto del rey. Sin embargo, vemos cómo Daniel,
con una estrategia de parte de Dios, pudo responder a la crisis. Y la pregunta que yo hago a tu audiencia, a la iglesia que está viendo en este momento, ¿cómo respondes tú a tu crisis? Tu crisis en tu matrimonio, a tu crisis financiera, a tu crisis de salud, cualquiera que sea la crisis, a la crisis de la pandemia, ¿cómo estás respondiendo? Mira, cuando nos encontramos en una situación imposible, Saúl, ni nuestro talento, ni nuestra lógica, ni nuestra educación, ni nuestro dinero resolverán el problema. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, cuando estamos en una crisis muy, muy severa, nada de nuestros recursos puede sacarnos, solamente el recurso divino, solamente el recurso de Dios. Daniel le pidió a Dios sabiduría para poder responderle a rey Nabucodonosor, para interpretar el sueño. Y entonces Daniel necesitaba que el Señor le mostrara lo que nunca podría resolver por sí mismo. Daniel pudo haberse esforzado durante 1000 años y esos 1000 años no le iban a alcanzar para en sus propias fuerzas poder saber qué fue lo que soñó el rey y cómo interpretarlo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, Saúl? Encontramos que entonces Daniel comienza una estrategia para poder salir de esta crisis. Dice, la primera estrategia la encontramos en el verso 14. Dice que cuando Arioc, el comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. ¿Qué me habla esto? Número uno, primer paso, primer principio para enfrentar cualquier crisis es no entrar en pánico, no entrar en temor, Saúl. ¿Sabes una cosa? Cuando entramos en pánico se nos nubla el entendimiento, se nos nubla la mente. Yo no sé si te platiqué esto ayer, pero en la semana pasada, el jueves, tuve una crisis, se me fueron las fuerzas, me desmayé en el baño. Y bueno, al principio me espanté porque nunca me había pasado esto, las fuerzas literalmente se me fueron y lo primero que hice fue tirarme al piso, no perdí la conciencia inmediatamente, sino que fue paulatina, entonces yo me dejé caer al piso para no golpearme, pero ya estando en el piso se me empezó a faltar el aire. Inmediatamente, Saúl, entras en pánico, piensas que te vas a morir. Entonces lo que hice fue, tranquilo, a ver, tranquilo, respira, Señor, ayúdame, no sé qué está pasando, pero en tus manos estoy. Empecé a calmarme, le pedí a mi esposa que me sacara del baño, me levantó como pudimos, me acostó en la cama. Bueno, bendito Dios, no fue sino una descompensación por un exceso de ejercicio y cosas como eso, ¿no? Pero cuando uno entra en pánico, Saúl pierde el entendimiento, pierde la lógica, no sabe cómo pensar. Y Daniel dice aquí que no entró en pánico, dice que cuando Arioc llegó para llevárselos, para matarlos, Daniel manejó la situación con dos elementos básicos. Se requieren dos cosas, sabiduría y discreción. Sabiduría para poder pedirle a Dios qué hacer, qué decisión tomar, y discreción o entendimiento para saber cómo ejecutarlo, cómo hablar, cómo decir las cosas. Entonces, en esta temporada del COVID, la mayoría de las personas han entrado en pánico, Saúl. Sí. He ministrado gente que está al borde del colapso, gente nos llama, gente nos escribe porque no sabe cómo resolver el asunto, están en pánico. Entonces, necesitamos calmarnos, analizar la situación y entonces no entrar en pánico, sino confiar en que Dios está de nuestro lado. Amén. Lo segundo que hizo Daniel fue que pidió más tiempo. Saúl, el tiempo es muy importante, porque con el tiempo tú y yo podemos aprovecharlo y podemos sacar mucha ventaja. El verso 16 dice, Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Y mira, tiempo es el recurso más valioso que tenemos y el menos apreciado. Desperdiciamos el tiempo en un montón de cosas. Pensemos cuántas veces hemos perdido el tiempo por cosas que no tienen sentido. ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo en cosas que ni siquiera nos van a redundar en un beneficio? En medio de una situación difícil, Saúl, lo peor que podemos hacer es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que desperdiciamos es la oportunidad que desaprovechamos. ¿Sí? Entonces, otra vez lo voy a mencionar. El tiempo que desperdiciamos es la oportunidad que desaprovechamos. ¿Cuántas veces en desperdiciar el tiempo estamos desaprovechando oportunidades? Por eso hay que aprovechar al máximo. La Biblia dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que tengamos de ellos sabiduría. El tiempo, mi querido Saúl, es un recurso que todos tenemos de manera limitada. Entonces tenemos que aprender a manejarlo con sabiduría. Por eso es importante en una situación de crisis pedir tiempo, meditar, sentarnos, pensar
tomar calma, aprovechar el tiempo, orar, buscar al Señor y entonces pedirle al Señor qué es lo que vamos a hacer, cuál será nuestro siguiente paso. Lo siguiente que hizo Daniel lo encontramos en el verso 17. Dice, entonces Daniel regresó a casa y encontró a sus amigos Ananías, Misael y Azarías y les contó lo que había ocurrido. Entonces aquí encontramos que Daniel buscó ayuda en oración, Saúl. Reunir a gente que te ayude a orar. Mira, hay luchas que se pelean solos, hay luchas que solamente tú tienes que pelear, pero hay otras que si estás solo no vas a poder sobrevivir. Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, Lucas capítulo 4. Pero antes de ir a la cruz, antes de ir a morir por nuestros pecados, Jesús le pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Amén. Entonces, si te das cuenta, hubo una lucha que Jesús peleó solo y hubo otra que peleó acompañado. ¿Sabes? En momento de crisis, aún, lo peor que podemos hacer es alejarnos de las personas. Te comentaba que la Biblia dice que el león, que Satanás es como un león rugiente, Sí. que anda buscando a quien devorar. Y sabes, viendo el National Geographic me doy cuenta en ese documental que el león busca tres tipos de presas. Los tres tipos de presas más fáciles para un león son estas tres. Número uno, las presas pequeñitas. Número dos, las presas enfermas, las que se enferman. Y número tres, las presas que se apartan de la manada. Entonces, las presas pequeñas nos hablan de la inmadurez. Por eso tenemos que aprender y que madurar rápido. O sea, tenemos que crecer. Y acuérdate que la madurez no viene con la edad. Porque hay gente que tiene 20, 15, 30 años en la iglesia y sigue siendo un niño espiritual. Entonces, ¿cómo viene la madurez? La madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de responsabilidades. Entonces, una Amén. persona creyente, mientras más responsabilidades en su vida espiritual acepte y desarrolle, más va a crecer. Pero mientras menos responsabilidad tenga, mientras menos responsabilidad adquiera, no va a madurar, Saúl. Entonces, en la iglesia los cursos son buenos, las enseñanzas son buenas, pero a la gente hay que ponerla a servir, a trabajar, porque sirviendo es como se le desarrolla el carácter. Una Amén. gente que nada más está sentada escuchando, que se alimenta cada 8 días o la transmisión online, pero no hay ningún compromiso, es gente que se va a quedar pequeña espiritualmente hablando. Y la gente que no crece, número uno, es presa fácil del diablo. Número dos, los segundos son los que están enfermos. La gente enferma, Saúl, la gente que tiene algo en su corazón. De pronto, tú sabes, en las iglesias surgen rencillas entre los hermanos, surgen pleitos, que me debe, que le presté, que no me pagó, que la tiendita, que no sé qué, ya ves, ¿no? Y cuando no se sanan esas heridas, Saúl, entonces el diablo aprovecha que la gente está enferma para entonces atacarle, ¿sí? Porque el diablo, dice la Biblia, anda como un león rugiente. Y el tercer tipo de persona de que el diablo más fácil ataca es a los que se alejan del rebaño. Por eso la gente que no quiere tener ningún tipo de relación con la iglesia es gente que es vulnerable a los ataques del enemigo. Entonces, ¿qué hay que hacer, Saúl? La Biblia dice que Daniel reunió a sus amigos para empezar a orar, para clamar a Dios. La Biblia dice que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo y oraren a nuestro Padre que está en el cielo, el Señor lo hará, ¿no? Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dice la Biblia, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hay que hacer lo que hizo Daniel. En medio de una crisis, hay que hacer lo que hizo Daniel. Número uno, lo primero que hizo fue no entrar en pánico. Número dos, pidió más tiempo. Número tres, lo que hizo fue reunió a un grupo de personas para orar, para clamar, para interceder. Número cuatro, lo siguiente que hizo es que aprendió a adorar en medio de la crisis. Daniel aprendió a adorar a Dios en medio de la crisis. Saúl, cuando la gente entra en crisis, lo último que quiere hacer es adorar a Dios. Yo tuve una experiencia, te la voy a platicar, hace 20 años aproximadamente, sí, más o menos 20 años. Mi hija tenía 1 año de edad y yo trabajaba todavía en el negocio de mi padre, mi esposa también trabajaba, entonces dejábamos a nuestros hijos al cuidado de nuestros suegros. Y cierta ocasión, mi niña, muy inquieta, por cierto, ella, de estar en el segundo piso en su carriola, en su andadera, de pronto, por un descuido de la gente que estaba en la casa de mis suegros en ese momento, mi niña cae por las escaleras del segundo piso hasta abajo.
una niña de 1 año aproximadamente de edad. Entonces ella cae y cuando cae se golpea la cabeza y empieza a convulsionar. Mi suegra le habla a mi esposa me habla a mí, me localiza, yo estoy en el trabajo, dejo todo lo que estoy haciendo, llego a la casa, encuentro a mi niña, ya cuando me la entregan, Saúl, me la entregan con la cabeza y los ojos desorbitados. Eh, Le sentí el pulso, no le sentía pulso y yo estaba muy preocupado. Entonces yo la tomé inmediatamente, le dije a mi suegra, véngase, súbase, vamos a la Cruz Verde. La tomamos, fuimos inmediatamente, yo manejé como nunca antes, como loco por toda la ciudad, llegando, porque yo quería que atendieran a mi hija. Y sabes, Saúl, mientras yo iba rumbo a la ambulancia, escuchaba al Espíritu Santo que me decía, adórame, adórame, Wow, qué adórame. difícil. Y honestamente, Saúl, yo me enojé con Dios. Yo dije, ¿cómo me pides que te adore? O sea, no inventes, no te voy a adorar. Pues ve cómo está mi hija, salva a mi hija, te pido que salves a mi hija. Y el Espíritu me decía, adórame, 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 una y otra vez, adórame. ¿Sabes? Fue tan insistente el Espíritu Santo que empecé a adorar a Dios, empecé a cantar, empecé a adorar, incluso bajé la velocidad, ya no fui tan atrabancado porque incluso puse en riesgo a mi suegra y a mi hija, nos pusimos en riesgo, pues. Empecé a adorar a Dios, empecé a cantarle al Señor. Yo no sé en qué momento la angustia que sentía, la aflicción que tenía, la preocupación por mi niña se fue. Se fue. De pronto, Saúl, me invadió una paz impresionante. Cuando llegamos a la Cruz Verde, bajamos, tomé a mi niña, la llevé con el médico, le dije, bueno, aquí está, le pongo a mi niña, pasó esto, así, así, los médicos la toman, la meten a las salas de urgencias, le toman su pulso, la empiezan a checar. Saúl, como a la media hora, sale un médico y me dice, señor, su hija no tiene nada. Está Wow, bien, gloria a no Dios. tiene nada. Yo dije, oiga, pero chéquenla porque yo le vi los ojos desorbitados, estaba desmayada. Dice, bueno, no tiene nada, está bien, mira, pase. Nada más tiene un chipotote, y sí tenía un chipotote aquí en la cabeza, pobrecita. Ya pasé a verla, la niña estaba bien, tranquila. ¿Sabes qué, Saúl? Yo aprendí que en mi momento más difícil hay que adorar a Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel aprendió a adorar a Dios en medio de la adversidad. Dice la Biblia, el verso 19, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, entonces alabó al Dios del cielo. Es importante, Saúl, entender que la adoración es mucho más que música. Hay miles de formas de adorar, hay cientos de formas de adorar. Cada vez que tú vuelves tu atención a Dios, le estás adorando. Cada vez que tú expresas tu amor a Dios, le estás adorando. Cada vez que tú diezmas y ofrendas, le estás adorando. No tienes que estar en una iglesia para adorar a Dios. Lo puedes hacer en tu carro, en tu casa, en tu oficina, en cualquier lugar lo puedes hacer. Cuando adoras a Dios, Saúl, lo que sucede en nuestra vida es que cuando adoramos a Dios, nuestro enfoque es la persona de Dios y no el problema. Por eso la Biblia nos enseña y dice, venid, subamos al monte de Sión, subamos a adorar al gran rey. ¿Por qué, Saúl? Porque la adoración es subir a su presencia. Adorar significa alejarme de los problemas, alejarme de las circunstancias y venir a la presencia de Dios. Y cuando estoy en la presencia de Dios, Saúl, mi enfoque es Dios y no la circunstancia. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le mandó a salir de la barca? Le dice, Pedro, ven. Pedro ve a Jesús en el agua y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dice, Pedro, ven. Y entonces Pedro empezó a caminar. Yo me imagino que dio varios pasos antes de darse cuenta que estaba caminando sobre el agua y de ver su circunstancia. Entonces, cuando Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver sus circunstancias, se hundió. Eso es lo que pasa en la crisis, mi querido Saúl. Cuando Sí. dejamos de ver a Cristo y vemos nuestra circunstancia, nos hundimos. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces es importante que cuando adoremos, nos alejemos, nuestro enfoque se aleja de los problemas y se concentra en Dios. No significa que a lo mejor los problemas terminan, porque sales de su presencia y te das cuenta que los problemas están. Sin embargo, como tuviste intimidad con Dios, Dios te da sabiduría para poder enfrentarlos. En este pasaje, Daniel nos muestra cómo adorar a Dios en medio de la crisis. Específicamente lo hace de 3 maneras. Número 1, Daniel alabó a Dios por lo que es. Él es grande, Él es maravilloso, Él es todopoderoso. Entonces es lo que tenemos que hacer. Nuestra adoración tiene que incluir
exaltación a Dios, decir lo que Él es. Número 2, Daniel honró a Dios por lo que Él hace. Tú eres bueno, haces justicia, haces misericordia, tú nos libras del coronavirus, tú nos libras de la escasez económica. Y número 3, Daniel agradeció por su ayuda, por la ayuda que Dios le dio. Entonces, Saúl, yo creo que la estrategia en que Daniel nos enseña cómo enfrentar la crisis viene muy ad hoc para este tiempo. Tú y yo podemos utilizar estos principios, aplicarlos en nuestra vida y podremos ver el resultado que vio Daniel, que fue librado de la muerte y no solamente eso, Saúl, fue puesto en un lugar de honor. Yo creo, Saúl, con todo mi corazón, que la iglesia en este tiempo será librada del horno de la aflicción y será puesta en un lugar de honor antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que animo a tu iglesia, Saúl, animo a Trigo y Miel Pachuca, que sigan adelante, perseveren en la oración, sigan firmes, no entren en pánico, busquen compañeros de oración y adórenle con todo su corazón y van a ver cómo van a salir adelante. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué sabiduría! ¿Y qué te parece, Omar, si oras por la Amén. iglesia, por Trigo y Miel Pachuca, por la red Trigo Family, que muchos van a estar viendo esta transmisión y que sea de mucha bendición, que conozcan tu corazón y escuchen esa palabra de bendición de tu parte, mi hermano. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder estar conectado a través de este medio con tu hijo, Saúl, con su familia, con su congregación. Señor, gracias que me permitiste poder compartir de mi corazón en esta charla entre amigos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú bendigas la congregación de Saúl, Señor, Trigo y Miel en Pachuca. Señor, bendíceles con lo mejor del cielo y de la tierra. Ábreles puertas de bendición. Derrama tu bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, hasta que sobre y abunde. Padre, en el nombre de Jesucristo, levanta murallas de protección alrededor de cada hogar, de cada familia que pertenecen a esta congregación y aún, Señor, de los familiares que están integrando esta familia también. En el nombre de Jesucristo, tu resguardo, tu cobijo, tu protección. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo declaro, Señor, que Trigo y Miel Pachuca mora bajo la sombra del Omnipotente. No solamente visita la sombra, sino que mora al abrigo del Omnipotente. Padre, declaro sobre ellos tu protección, tu provisión y tu dirección. Bendigo también toda la red de Trigo Family. Bendecimos a nuestros pastores Felipe y Angélica. Bendecimos a nuestros hermanos, Padre, que son parte de esta familia espiritual y declaramos que en este tiempo, Padre, ellos podrán salir adelante. Y cuando las puertas de su iglesia se abran para tener reuniones físicas, ellos quedarán sorprendidos de la cantidad de almas que llegarán a sus templos. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por sabiduría para cada pastor. Yo oro por discernimiento, Señor, para hacer la guerra y para hacer estrategias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, también bendigo a cada matrimonio pastoral y a sus familias. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú eres su retaguardia, tú eres su protección y tú levantas fortaleza en alrededor de ellos. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Amén y amén. Amén. Mi querido amigo, muchas gracias. Gracias, ¿Sabes? Saúl, por la invitación. Qué bendición poder saludarte, poder escucharte, poder aprender de ti, de lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón. Oramos por ti, por tu familia, por la iglesia, Centro Cristiano Amigos. Va a ser parte de nuestro clamor este tiempo y queremos que pronto ver la mano de Dios ahí en Guadalajara. Amén. Así es, mi querido. En Zapopan, me decías, es el área que tú estás. Correcto. Y pues pronto nos tomaremos unas tortitas ahogadas por ahí, Cuando una gustes. birria y vamos a abrazarnos y a saber más de ustedes. Les amamos. Gracias por este tiempo. Gracias. Cuídate, Bendiciones. por favor, y saludos a la familia, saludos a la iglesia. Igualmente, Saúl, bendiciones. Dios te Gracias. bendiga. Gracias.